Bueno, pues buenas tardes a todos, casi noches. Muchísimas gracias por venir. También muchísimas gracias sobre todo a toda la gente de Eureka, al equipo de Eureka, por la amable invitación y sobre todo por la oportunidad de poder dedicar un poco de tiempo a contar lo que hacemos, que a veces se ha naturalizado tanto que estamos aquí y nos veis en el día a día, en nuestras noticias, que a veces pues, nos viene bien recordar un poco lo que hacemos, lo que somos, ¿vale? Por si no nos conocéis, somos El Faradio, es un periódico digital hecho desde Cantabria, lo hacemos en este momento dos personas, en su día lo fundamos Guillén y Óscar, ahora lo hacemos Óscar Allende, que soy yo, y Pablo Moreno. Esto nació hace 13 años, ¿vale? Esto nació, para que nos pongamos en contexto, a 13 años, pues en plena crisis financiera. Estaban cerrando y fusionándose bancos y cajas, estaba estallando la burbuja, estábamos en la época de los recortes por todas partes, o sea, era un momento complicado y en ese contexto complicado cerraron muchos medios y aparecieron muchos medios, es decir, hubo muchos despidos en los medios y muchos periodistas despedidos montaron medios, ¿no? Esto que estábamos haciendo nosotros, pues resulta que estaba pasando en más sitios. Son los años en los que nace La Marea, en los que nace el diario.es, en los que nace la versión digital de Público, en los que nace Pícara, en los que nace Libros del Cao. Es decir, yo recientemente nos contactaba un investigador académico que estaba haciendo un directorio de medios nuevos y entonces tenía localizados en toda Europa cientos de medios creados al amparo de la crisis financiera. Nosotros, digamos, éramos el referente en Cantabria, ¿vale? Esa crisis financiera lo era también de referentes, de prestigio, de muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando empezamos eran los años en los que el presidente de la COE estaba en juicio, en los que el Racing estaba en las peores manos posibles, en los que la Caja estaba con las preferentes, en los que hasta el Banco Santander tenía problemas, ¿vale? Era como una sensación de desamparo total por todas partes, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue encauzarlo a el objetivo de que tenía el medio es cambiar la agenda. Es una expresión que decir, la agenda, cuando se habla de medios, la agenda es los temas de los que se habla. Entonces nosotros decidimos hablar de otros temas. A veces es incluso como un medio complementario. ¿Qué nos pasó cuando empezamos? ¿No? Pues que hubo gente que nos dijo, estáis contando la ciudad en la que vivo. Es decir, gente no sé, que se movía por Eureka, que iba al Rubicón, que iba a Gil, que iba a horas de teatro Miriñaque, ¿no? Que se movía que tenía, que escuchaba no sé qué grupos de música y demás, y que todo eso apenas salía en los medios que existían, o salía de una forma muy anecdótica, pues de repente se veían un poco reflejados, se decían, vale, esta ciudad, sí, lo contaba mucho en Santander, la verdad, es en la que yo llevo viviendo tiempo y en la que no tenía reflejo, entonces decían que se sentían representados. Esa frase yo la recuerdo con mucho cariño porque nos la dijeron a los 3 4 meses de empezar y entonces vimos, vale, estamos haciendo algo distinto. ¿Vale? Y lo que hacíamos era cambiar la agenda para nosotros es, sin desprestigiar ni deslegitimar ni nada por el estilo tema político, pero nosotros desplazábamos el foco. Nosotros lo que veíamos era que la agenda mediática estaba demasiado hecha por las cosas de la política, es decir, el día a día de un partido, de una institución, hasta extremos absurdos, en lugar de por hablar de los temas en sí mismos, ¿vale? Es decir, yo me acuerdo que yo antes de trabajar, antes de montar el Faradio, yo había trabajado en Telecabarga, que era una tele local que ya directamente no existe, y en Europa Press en la delegación en Cantabria. Ahí estuve, en cada uno de esos sitios estuve 5 años. Y yo una vez hice las cuentas y en Europa Press pues una temporada que todo el mundo en Cantabria hablaba de la Vía Madrid, de la Vía Bilbao, de que se llegaba a Santander, que se llegaba a Bilbao, etcétera, etcétera. Y os estoy hablando de hace 13 años lleva el Faradio, 5 de Europa Press, 18 años, ¿vale? Y yo hice las cuentas y digo, me he tirado 2 años de mi vida hablando del AVE, entre lo que decían uno y al día siguiente la rueda de prensa y al día siguiente la respuesta. Todas estas cosas y no había AVE, nunca, o sea, quiero decir, eso hoy 2025 no lo hay, entonces una sensación tremenda de pérdida de tiempo colectivo, ya no solo nuestro de los periodistas, sino colectivo, que me parecía como que no habíamos tenido el control de decir nosotros, vamos, de qué se puede hablar, ¿sabes? De qué temas hay. Estamos un poco más conectados con la gente, queremos decir, o sea, yo entiendo y de alguna forma respeto que muchas de los temas que salen en los medios vienen impulsados por las instituciones que tienen algún tipo de interés en una cosa u otra y son las que tienen la capacidad de llevar los temas y de marcarlos, ¿no? Entonces era eso. Y además era una demostración buena de que cuando te sales de ese foco institucional, de la inauguración de la carretera, yo en la tele, o sea, las inauguraciones de carreteras, es que era tremendo. Y vamos, hemos recorrido Cantabria, pues cuando en la época de que Revilla inauguraba muchísimas carreteras, esos años, y era como, pues a lo mejor no, o sea, a lo mejor no había que invertir tanto esfuerzo en esto, ¿no? Entonces,
El cambiar la agenda para nosotros se manifiesta también en la propia definición de las secciones que tenemos, ¿vale? Os lo pongo además con el ejemplo del día, con cómo estamos hoy. Están aquí arriba las secciones, ¿vale? Tenemos una sección de actualidad, que es las noticias a nuestro estilo, ¿vale? Lo que nosotros consideramos actualidad, la que podría decirse más convencional, va más mascada, va más didáctica, pero suele ser al final repaso a licitaciones y demás. Tenemos la parte de investigación o fondo, que son los temas o bien para las entrevistas o bien para temas que requieren pues mirarse pliegos, bueno, hacer un poco de buceo. Y entonces las secciones nuevas, digamos, eran creadores. No queríamos enfocar en una sección de cultura al uso, sino personalizarlo mucho en la gente que estaba haciendo cosas y que no suele salir tanto en los medios, ¿vale? Es decir, quiero decir que, pues eso, que vivíamos en un momento en el que todo era palacio de festivales, FIS, cacique, etcétera, ¿vale? Movimientos es la sección más callejera, que son asociaciones, organizaciones, colectivos, etcétera. Y iniciativa es, pues, o bien, esa es la que tiene todavía más margen de maniobra para hacer más cosas, pero aquí van, o bien proyectos de empresas pequeñitas que no saldrían en un medio normalmente, ¿vale? Quiero decir, las páginas de economía de un periódico, al final, Banco Santander, grandes empresas, etcétera, ¿vale? Y además también era la forma de que las noticias o sea, y también metemos ahí muchas cosas de investigación científica, de alguna asociación o demás que haga cosas interesantes o que transmita algún tipo de valor, etcétera, ¿vale? Y sobre todo porque las páginas de economía tradicionales al final están llenas de eres, despidos, datos negativos, etcétera, ¿no? Y encima me parecía como que incluso eso es más, como que la división incorsetada en secciones, ¿no? Pues a un conflicto laboral me parece actualidad pura y dura, no tanto una noticia económica, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego añadimos hiperlocal para ir, digamos, más al detalle de las secciones, también conscientes de que una cosa que tenemos que mejorar es que a veces es más demasiado santanderino, también es verdad. Todo lo que valoréis de lo que hacemos tienes que valorar que somos dos personas. Entonces, pues hay cosas a las que llegamos. Y en Santander había, cuando lo creamos sobremanera, mucha falta de información local de verdad. Quiero decir que muchos debates santanderinos solían ser debates autonómicos. No había un gran debate de temas estrictamente urbanos y locales, y encima no había tampoco una perspectiva muy crítica de lo que no deja de ser pues uno de los grandes poderes de la ciudad. Literalmente no ha habido relevo, es decir, requiere fiscalización extrema porque, bueno, pues porque igual que otras comunidades autónomas en las que ha habido eternizaciones en el poder, pues, y eso no había tanto, ¿vale? Entonces un poco eso se manifiesta así en las secciones. La pregunta, ¿no? Entonces no se habla nada de política. Digo, bueno, renunciamos a muchos temas, muchas veces porque sabemos que los van a dar el resto de medios y nos queremos centrar en los que estamos nosotros. Sobre todo no entramos mucho a la nota de prensa de un partido critica, otro responde, el anuncio de un gran plan, etcétera, porque entendemos que lo está haciendo el resto del mundo, nos consume muchos recursos, no aportamos nada por ahí, es exasperante, no siempre aporta mucho. Eh, pero eso no significa que no se hable de política. Al final, política es todo lo que afecte un poco a la escala pública, a lo que nos afecta a todos. Entonces, lo único que nosotros analizamos los temas, en lugar de a través de los partidos, a través de la sociedad civil. Es decir, cuando hablamos de vivienda, no pensamos tanto en el gobierno aprueba o deja de hacer, sino en la PA. Por poner un ejemplo, por personalizar un extrema, o cuando hay un desahucio, o quién desahucia, si, ¿no? Cuando hay un desahucio, enseguida miramos si es un fondo, si es una inmobiliaria, si es qué tipo de empresa, ¿vale? Las situaciones que haya, y con el foco siempre puesto en sobremanera los perjudicados, ¿vale? Urbanismo es un área en la que nunca pensamos en que nos hubiéramos ido a especializar en esta vida, sobre todo cuando estábamos en la facultad, y a lo tonto nos hemos desarrollado cierta especialización en urbanismo, porque sobre todo a la hora de Santander nos encontrábamos que todos los grandes problemas de Santander tenían que ver con el urbanismo, con la forma en que se hacía la ciudad, del vial de Amparo Pérez, del Pilón, la senda costera. Eran esos años, ¿no? Cuando lo fundamos. Entonces, a partir de ahí, y todo entroncaba además con el modelo de ciudad diseñado desde la reconstrucción tras el incendio, ¿vale? Que es un asunto sobre el que incluso hemos escrito un libro, que ya os contaré también. Cambiar la agenda, el concepto, por, digamos, explicarlo, pues eso, el seguimiento psicópata de las cosas, ¿no? El seguimiento psicópata que hacen los medios, que parece un culebrón en el que cada día hay un capítulo nuevo y que se aplica a determinadas cosas, pues digamos que nosotros lo aplicamos a nuestros temas. Ahora, por ejemplo, pues estamos haciendo un seguimiento bastante fuerte del tema del McDonald's en el mercado de Puerto Chico, pues cada día una pequeña pincelada, ¿no? En su día lo hemos hecho del aparcamiento de las caravanas de Mataleñas, de los presupuestos de Cantabria, pues en breve nos meteremos con ello, de los de Santander también. Eh,
etcétera, ¿no? Hay momentos en los que la agenda ha ido muy marcada por el tema de Palestina, porque es donde también estaba la gente en ese momento, ¿vale? Y la agenda lo hacemos también en sentido amplio, es decir, todas las semanas intentamos hacer una información en la que contemos todo lo que están haciendo las organizaciones sociales y los movimientos, ¿vale? Las citas que tengan en la agenda, también un poco con el ánimo de, además de mezclarlas en una única noticia, de que también de alguna forma unos y otros sepan en lo que están haciendo los demás, al verse en una noticia, pero compartida, ¿no? Y nos gusta muchísimo también cada lunes, que es cuando lo solemos hacer, lo que llamamos la cultura de base, que es dar la información, la programación, quiero decir, otra gente da la programación del palacio, etcétera, etcétera. Nosotros, pues la programación de los espacios que llamamos cultura de base, que son pues espacios de carácter más social, que programan, que hacen cosas, pero pues a puro huevo, como quien diría, pero con mucha estabilidad a lo tonto. Y entonces estoy pensando, evidentemente, en Eureka, estoy pensando en Octubre en Torrelavega, estoy pensando en Smolny, que está pues, a pocos metros de aquí, en Espacio Abierto Astillero, que también es una gente que está haciendo cosas, en Ítaca en Torrelavega. Y a lo tonto hay más espacios, ¿vale? Pero digamos, estos son un poco los que más seguimos y eso cada semana, como si fuera casi una sección fija. Y nos gusta mucho, nos parece muy bonito hacerlo porque descubres que fuera de la programación municipal, autonómica o de espacios o de centro botín, etcétera, pues están haciendo cosas que además no salen en otros sitios. También es nuestro hueco y nuestra vocación. Quiero decir, el centro botín al final sale en todas partes. Pues, no, pues esto no tal. Esto es lo que podría ser una semana tipo en el Faradio, por ahí, no es de esta semana todo, pero bueno, pues por ejemplo, pues hace cosa de un mes se suspendió algún desahucio de Alexia, que además era una mujer que tenía algún tipo de trastorno del espectro autista, con lo cual tenía una situación de vulnerabilidad muy fuerte, pues hubo una acción para tratar de frenar el desahucio, se frenó. Sobre esto estamos trabajando en alguna novedad, porque sí que parece que ha conseguido una novedad en positivo sobre su caso. El tema del McDonald's de Puerto Chico, como va a estar en más del 60% de todo el espacio de hostelería, pues esto es mirando los pliegos, la documentación, las manifestaciones de apoyo a Palestina, de apoyo al genocidio, de denuncia del genocidio en Gaza. Esta es bonita porque fueron muchos chavales jóvenes y además coincidieron con este señor. Este señor es José Luis Cotello Cobo, que fue uno de los primeros, bueno, el primer secretario general de comisiones obreras en Cantabria tras la dictadura, un histórico del PC de aquí, tenemos el orgullo de decir que es socio del Faradio y sale muy poco de casa porque está un poco impedido. Y ese día justo había salido y se había encontrado con eso y se había sumado a la manifestación y estaba radiante de ver un espacio muy bonito. Yo, por ejemplo, yo mismo no le conocía en persona ese día y le pude saludar cuando me dijeron quién era y estaba ahí emocionado. Y luego, pues, un ejemplo de nuestra agenda de cultura de base, ¿vale? Con las distintas cosas que vamos haciendo. Y luego también quiero deciros que el Faradio hace, es algo más que noticias, es algo más que periodismo. Tenemos el ejemplo del libro, ¿vale? Hace 7 años escribimos un libro que se llama Expulsados y que lo que hacíamos era relacionar lo que pasó en Santander en 1941 con el incendio y la reconstrucción con el modelo urbanístico que había en Santander y que sigue habiendo, ¿vale? Y que es un modelo basado en la expulsión. Es decir, en el 41 lo que pasó en Santander fue que ardió parte del centro, ¿vale? Es decir, no ardió toda la ciudad, ni mucho menos, ardió parte del centro y sucedió en los años en los que sucedió, es decir, en plena dictadura en la que no había capacidad, primero una población exhausta por una guerra, lógicamente, y luego pues que pues una dictadura no hay libertad de expresión, ni de movilización, y todas estas cuestiones. Entonces, el centro de Santander se convirtió en un solar, se activó la reconstrucción, la gente que vivía ahí, que además hemos hecho rutas a veces con gente para hablar de ello, ahora son cosas que te suenan a ciencia ficción, decir, una ferretería en Calvos Hotel, en lo que llamamos Calvos Hotel, o por poner un ejemplo, ¿no? O comercios del día a día, o que hubiera pescaderas, etcétera, ¿vale? Todas estas cosas pues se perdieron porque eran casas más humildes, era una ciudad un poco más, quizás más oscura, porque no tenía tan grandes avenidas, pero más tirando a gótica, ¿no? Lo que podríamos imaginarnos en otra ciudad europea, ¿no? Y aquello pues se hizo otro modelo y la gente que se fue nunca volvió, ¿vale? La gente que se fue la echaron a Campo Giro, a la Albericia, ese tipo de sitios, ¿vale? Primero de forma provisional y eso se convirtió en definitivo, que eso explica también muchas circunstancias urbanísticas, sociales que hemos conocido en la ciudad, y quienes se asentaron en el centro de la ciudad pues fueron los que tenían
capacidad, poder e influencias para estar en ese momento, que eran pues los altos cargos de ese momento, que era pues una dictadura militar, es historia pura. Entonces, en ese momento estaban pasando muchos procesos de gentrificación que afectaban también a, pues eso, Río de la Pila, el Pilón, etcétera. Entonces, para nosotros veíamos una continuidad acentuada por la falta de transición política que había habido y visto en Santander, ¿no? Y acuñamos de alguna forma el concepto de transición urbanística, hicimos un libro explicándolo, ¿no? Un tono súper didáctico. Entonces, además que nos hace mucha ilusión el libro, porque luego lo han cogido en universidades, periódicamente nos llaman para que alumnos para que demos charlas en torno al libro, porque a nivel de investigación cogimos como fuente una cosa que normalmente se desprecia mucho, que son las alegaciones al plan general. El libro, la parte de investigación del libro está hecha en base a, en el momento que se presenta un plan general, se presentan alegaciones por parte de un montón de gente, todo el que tenga algún tipo de interés, perjuicio, beneficio, y entonces se les tiene que responder. Entonces, claro, tú veías a quién se le decía que sí y a quién se le decía que no. Entonces, ese material, que normalmente es el working in process, ¿vale?, del urbanismo, pues ya está, se desecha, porque lo que se hace es contar cómo es el plan, cuando se aprueba y ya está, ¿vale? Entonces nosotros nos centramos ahí y era muy tierno, o sea, había de todo, ¿vale? Quiero decir que había, pues desde una señora que pedía un paso de cebra para ir al supermercado, esto es un ejemplo literal, y además era aquí en Santa Lucía, pues, o sea, que era para ir al árbol, ¿vale? A lo que luego ha sido el día. Pero de repente la plaza, la bolera de San Martín, ¿vale? La bolera de San Martín al lado del Palacio de Festivales, allá había una bolera. Hay una alegación de una empresa que dijo, ay, habría mejor una plaza para tener vistas abiertas y demás. Y se les dijo que sí, y se les dijo tanto que sí que la plaza la acabaron construyendo ellos, ¿vale? O sea, que era el grupo Ascan, el grupo Sadisa, ¿vale? Es decir, los constructores de la plaza fueron los que plantearon que se construyera, se les dijo que sí. Es un ejemplo muy gráfico pues de cómo se construyó la parte reciente de la ciudad, ¿vale? Más cosas que hemos hecho que trascienden un poco lo periodístico. A mí periódicamente, durante la semana, mucha gente me llama pues para preguntarme por una persona o por otra, para poner en contacto a gente entre sí, es decir, gente que a costa de verse en el Faradio o de salir en el Faradio, refuerzan lazos, algunos ya se conocen porque afortunadamente para lo bueno y para lo malo somos una ciudad pequeña y nos conocemos todos somos primos, suelo decir yo, que se dice mucho en San Vicente. Pero bueno, pero digamos que al verse es más fácil conectar y digamos que de alguna forma a veces tejemos. Y dos cosas recientes de este mismo año. Al hilo de todo lo de Gaza, un montón de creadores de Cantabria eh, hicieron un manifiesto cultural. No hemos visto tantas veces, los que estáis mirando, no hemos visto tantas veces manifiestos de la cultura en Cantabria sobre temas, además temas internacionales y demás. Y entonces se empezaron a mover, hubo mucho movimiento y paralelamente sucedió que venía Carlos Bardem al Festival de Cine del Centro Botín y nosotros le hicimos una entrevista que tuvimos, pues digamos, como no tenemos los cauces habituales de comunicación en el Centro Botín, la buscamos otros cauces y conseguimos la entrevista porque él entendió que, bueno, que era un medio con el que si se iba a hablar al final de un tema con el que estaba súper significado como el genocidio, pues era este medio. Y entonces, de alguna forma, yo le dije, pues que sepas que este fin de semana pasa esto con la cultura en Cantabria, si te acudieras a estar allí con ellos, pues seguramente les servirá de motivación y les hará ilusión y demás. Y acudió, fue muy generoso y acudió. Entonces, pues fue pues algo que tejimos. Y luego este verano, que ya totalmente extra periodístico, pero que hicimos un viaje junto con Cantabria por el Sáhara a Marruecos y con el objetivo de entrar en el Sáhara Occidental, que es territorio saharaui que Marruecos usurpa y ocupa como si fuera administrativamente suyo. El objetivo era entrevistar a activistas saharauis con los que nosotros tenemos contacto, ¿vale? Nosotros tenemos mucho contacto en general con ONGs por el desarrollo que trabajan en todo el mundo. Sobremanera, con Cantabria por el Sáhara, con que tenemos una relación muy buena y nos tenemos mucho cariño. A través de ellos, con Equipe Media, que son un grupo de periodistas que están en el Sáhara Occidental y documentan abusos. Como no los pueden publicar allí, porque están capados de todo y no hay medios que lo publiquen, los sueltan al mundo, por así decirlo, de distintas vías. Entonces nosotros cada vez que ahí les pasa algo lo contamos. Es decir, tú vas de vez en cuando miras en el Faradio y de repente hay noticia de cosas que están pasando en Marruecos, pues porque estamos en contacto con ellos y porque ellos, digamos, que lo necesitan. Entonces queríamos hablar con ellos y para eso hicimos ese viaje, ¿vale? En el que estuvimos, lo planificamos durante meses. O sea, estuvimos meses hablando de este viaje y sabíamos que la expulsión era una posibilidad. Lo estuvimos organizando de alguna forma y demás, y incluso
intentando pasar más por turistas que por periodistas y demás. El caso es que fue imposible, porque entrar al Sáhara Occidental, al Alayuin, solo hay una puerta de entrada, ¿vale? O sea, es una carretera que cruza el desierto y un arco de entrada, y ya el día antes nos estaban siguiendo. O sea, resulta que llegamos a los pueblos de antes, que ya era alejado de toda, pues de Marruecos más concurrido, ¿vale? Nosotros empezamos en Agadir, que es como muy turístico, fuimos alejándonos y llegamos a pueblos en los que ya no se hablaba ni francés, ya no ni inglés, sino ni francés, ¿vale? Que no tenían ningún tipo de infraestructura turística, es decir, todavía existen allí lugares que son, pues, la nada, prácticamente vírgenes. Y en esos sitios en los que era un pueblo, pues os diré, pues muchísimo, muchísimo más pequeño que Cabezón de la Sal, por poner un ejemplo, pero muchísimo más, y que había 4 casas en las que dormir, ni siquiera alojamientos, pues no había sitio para nosotros. Y cuando preguntábamos por las direcciones, llegamos a entrar en la farmacia del pueblo, a preguntarle a la farmacia del pueblo, quiero decir. Decimos, buscamos ya no esta casa, sino esta dirección, el nombre de esta calle, en un sitio de verdad pequeñísimo. La pasan un teléfono, atiende y cuando cuelga dice, no sé cuál es esa calle, no la conozco. O sea, era como si, quiero decir, era alguien. Y no conseguimos sitio en ninguno de los sitios y vimos que el coche que estaba todo el rato detrás nuestro en la carretera, que pensábamos que era normal, porque solo había una carretera y es normal coincidir con un solo coche todo el camino, pues estaba aparcado enfrente nuestro y recorriéndose los hoteles, los hostales para hablar con ellos y no podíamos quedarnos. Entonces, bueno, intentamos entrar, nos echaron para atrás, nos dijeron que no, nos escoltaron 7 u 8 coches de policía, otro tipo de cuerpo de seguridad, etcétera, literalmente durante 2 días hasta el aeropuerto de regreso. Es decir, nosotros nos dio tiempo en la marcha atrás a dormir, a comer, a estar en varios sitios y en cada sitio pues el coche nos seguía, si nos parábamos a comer, comían enfrente, si íbamos a dormir, el coche estaba aparcado enfrente, nos salíamos del hotel, el coche cogía la marcha después nuestro, es decir, le llegamos a conocer, luego se iban turnando y tal, y hasta que, literalmente hasta el aeropuerto, o sea, literalmente hasta, o sea, cuando digo literalmente hasta el aeropuerto, es que cuando llegamos al aeropuerto había un señor diciendo, tienen que ir por aquí, ¿vale? Y no era alguien del aeropuerto, era alguien de ellos. Entonces, bueno, era algo que era una posibilidad evidente porque le pasa a mucha gente, todas las semanas mucha gente intenta entrar, nosotros habíamos cogido una ruta un poco más discreta y aún así tampoco, es decir, es rozar lo imposible, pero sí que es cierto que la expulsión tuvo mucho impacto, ¿vale? Esto ha salido en medios de comunicación nacionales, aquí en prensa sale en muchas partes, yo ese día y el siguiente me los pasé concediendo entrevistas a compañeros, siendo yo un poco la noticia, así que bueno, digamos que de alguna forma cumplimos la función de que se hablara más de esto y de que se supiera, quiero decir, de Marruecos la gente que va tiene una visión muy idílica porque está cerca, porque es distinto, pero controlado, porque es barato. Entonces, pero a la hora de la verdad, pues estas cosas siguen pasando. O sea, pues eso, pues es una. Encima nadie habla de Marruecos con la palabra dictadura, pero bueno, pues no se puede publicar, no se puede manifestar, no se puede ir un periodista ahí. Decían que tenías que pedir permiso para entrar. Es como si me dijeran a mí que yo tengo que pedir permiso como periodista para entrar en Alemania y contar cualquier cosa que me apetezca. Pues, o sea, es que no se sostiene, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que son más que periodismo que también hacemos, ¿vale? O sea, de expansiones del proyecto que van surgiendo. ¿Que cómo lo hacemos? Pues somos 2 personas, nos ayuda gente en la parte de facturación, administración, en la parte más administrativa, entonces significa que somos 2 personas, Óscar y Pablo. Lo que hacemos es conseguir las noticias, las que nos llegan, las que buscamos nosotros. No todas las noticias son iguales, algunas se hacen rápido y otras te requieren horas de elaboración, ¿vale? No todas tienen el mismo riesgo tampoco, ¿no? Las damos forma, las compartimos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram. Instagram ya no es una cosa fácil, también hay que hacerlo en Stories y hay que hacer de vez en cuando Reels, es decir, eso lleva bastante tiempo, pero es muy importante. Y luego otras cosas que hacen posible esto. Uno de mis trabajos es buscar dinero, de muchas formas distintas, además, porque también el modelo ha ido cambiando, eso también ahora os contaré, de hacer burocracias, gestiones, que se han complicado muchísimo ahora cualquier cuestión, de lanzar proyectos en colaboraciones que hacemos y demás, ¿no? Es decir, bueno, pues esa parte también nos consume mucho tiempo, o simplemente dar a conocer el proyecto a la gente que pueda no conocerlo, o hacer un poco de didáctica. Entonces, pues ¿cómo lo hacemos? Pues eso, tenemos fundamental los socios, que son los lectores, que funcionan como suscriptores, pagan una cuota de 8 euros al mes y lo que hacen es contribuir a que esto exista, ¿vale? Y además, bueno, pues estamos muy en contacto con ellos, son gente que nos quiere mucho, que nos trata muy bien
en un sitio tan pequeño es bonito pues porque nos vemos las caras, coincidimos en el supermercado, en las manifestaciones, en los eventos culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una base importante, es interesante, es bonito, ¿vale? Y además no consiguen nada más que contribuir a nuestra existencia, es decir, no somos alguien que a los socios les regalemos, les demos descuentos, les demos entradas, lo planteamos al principio, no lo querían, y no lo necesitaban. Teníamos entradas para conciertos, les daba igual, decían, no la recogían, decían, es que si lo hacemos para contribuir a que existáis y ya está, lo que queremos es que existáis porque sois necesarios. También es muy bonito que te digan eso. Entonces esa es una de las vías. ¿Vale? Otra es, tenemos anunciantes, estamos dispuestos a tener anunciantes privados. Sí que es cierto que el mundo de los medios está cambiando mucho, incluso los grandes medios en Cantabria, si os fijáis, muchos de ellos hacen más un evento, el típico evento de hotel o las típicas jornadas de no sé qué, y por ahí les entra más dinero que por el anunciante clásico de una cuña, de un banner y demás, ¿vale? Nosotros tenemos anunciantes, no muchos privados, pero tenemos, y suele ser también gente que está muy en sintonía con nosotros, ¿vale? O sea que también funcionamos por ahí, o cosas puntuales. Bueno, ese mundo está cambiando muchísimo, tanto que hemos ido abriendo nuevas vías. Hacemos formación, vamos a colegios, a institutos, a asociaciones y hablamos sobre bulos, desinformación, discurso de odio, lenguaje de odio. Nos preocupa muchísimo además por los efectos sobre la convivencia. También hemos dado formación sobre acceso a los medios de comunicación, es decir, a gente que no sabe cómo llegar a un medio, que no tiene un gabinete de prensa, pues darle ciertas pautas para saber cómo llegar a los medios a contar lo que hacen, que si sabes ciertas normas, ciertas formas de funcionar o cierto lenguaje, pues se puede hacer, y eso también, digamos, que a la gente le capacita más para estar en el escenario público, para salir en resultados en Google a la hora de hacer dosieres, bueno, para distintas cosas. O sea, pese a lo mucho que está cambiando todo, salir a los medios es importante todavía. Vamos, de hecho, es tan importante que muchas instituciones están haciendo mucho esfuerzo por seguir saliendo a los medios. Si no fueran importantes, no estarían ahí. ¿Vale? Hacemos muchos proyectos de colaboración con asociaciones, ONGs, tercer sector, etcétera, con gente de la cultura. Por ahí hacemos cosillas, ¿no? De que de repente tienen partidas para difusión y entonces pues hablamos, ¿no? Además es ayuda mutua. Quiero decir que muchas veces son cosas que posiblemente haríamos igual porque son nuestros temas y nuestra gente, pero de pronto también pues hay a veces posibilidades y nos ayudamos mutuamente y hablamos pues podcast temático con esta ONG van en un reportaje un poco más elaborado de este tema, ¿vale? Es ayuda mutua, es la comunidad, son temas que siempre encajan mucho en el Faradio, cosas con Santander Creativa, de presentarnos alguna convocatoria o que alguien que se presente cuente con nosotros, bueno, pues todo eso además es puro presentar la idea y si funciona bien y si no, no, o sea, eso es así. Y otras vías muy absurdas, el año pasado cubrimos los Juegos Olímpicos el verano pasado desde Santander a través de un portal que estaba especializado en información olímpica en inglés. Pues lo que pasa es que se hacía desde Santander. Bueno, de Santander se hacía parte y luego había partes de la redacción que estaban en otros lados. Y entonces durante ese mes sobremanera, ese mes y medio, estuvimos haciendo información olímpica, siguiendo los juegos y demás. Pues fue una vía además en verano que baja la actividad por otra vía y que bajan los ingresos, pues eso sucedió. Así que como cosa curiosa de cobertura que hicimos, ¿vale? Cosas que no tenemos. Pues no tenemos teletipo. Teletipo es, yo trabajé ahí, yo trabajé en el teletipo. Teletipo es las agencias de noticias, EFE y Europa Press, sobremanera, hay alguna más como Colpisa o Servimedia, surten a los medios de noticias. Entonces en las agencias de noticias el cliente es el medio de comunicación. Los medios pagan a las agencias y pueden utilizar las noticias que ya surtan, que tienen que ser en el acto, según pasen, con un lenguaje muy neutro para que les valga a todos los medios. Mucha de la información que leéis a diario en periódicos digitales, incluso en periódicos impresos, realmente no la ha producido ese periodista, sino que la ha producido un periodista de agencia. Eso pasa muchísimo. Es el motivo por el que a veces decís, ¿cómo se parecen todos los textos de los medios a veces o por qué se habla de todo? Pues porque viene de agencia, ¿vale? Entonces, eso se paga, eso muchos digitales lo tienen, nosotros no lo tenemos. Nosotros toda la información que hacemos la producimos nosotros, bien porque la tecleamos nosotros, bien porque nos llega por otras vías, pero no tenemos el teletipo. Si tuviéramos dinero para el teletipo, tampoco lo cogeríamos el teletipo, porque lo emplearíamos en más personal o en otro tipo de recursos, ¿vale? No tenemos un medio nacional que nos dé cobertura, que nos ampare. Eso es importante. Quiero decir, muchos medios que podéis tener en mente son la delegación en Cantabria de, yo mismo trabajé en la delegación en Cantabria de Europa Press, con lo cual tienes una marca,
que es reconocible, quizás Europa Press no tanto para mucha gente, pero bueno, eh, y eso implica, no sé, como más potencia, como más una red nacional o noticias que te llegan de fuera de España, pero, o sea, perdón, de fuera de España, de fuera de Cantabria, pero que afectan y que se distribuyen, más visitas y más audiencia garantizada casi por sistema, porque, bueno, pues porque la gente se pone la SER y se queda en la SER, por poner un ejemplo, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, eso sucede y eso es una carencia que tenemos que tampoco tiene arreglo ni necesidad de que la tenga, vamos, pero bueno, no tenemos, por tanto, un comercial, por ejemplo, una persona que vaya a los sitios a vender. No tenemos un administrativo a tiempo completo. Gente que esté solo a facturar, a presentar cosas. Pues eso lo hacemos entre las personas que nos ayudan y servidor que os habla, pues que hace mucho tema de facturación y cuestiones y demás. No tenemos una persona exclusiva para llevarnos las redes sociales o generar contenido, que es un trabajo que empieza a ser necesario para cualquiera que esté en el mundo ahora, para adaptar nuestros contenidos a vídeos, etcétera. Pues no tenemos, todo eso lo hacemos nosotros artesanalmente, no tenemos un fotógrafo profesional que nos, o vamos, o dinero para tener un freelance que trabaje para varios medios, que realmente en el mundo fotógrafo casi se estila más un fotógrafo que trabaje para 3 4 entes y demás, no tenemos a alguien que se encargue del diseño, tenemos, digamos, ayuda a alguna empresa amiga que nos hace la asistencia tecnológica cuando llega el fin del mundo y se cae algo, o para algún encargo puntual, ¿vale? Pero quiero decir, todo esto que he citado muchos medios lo tienen, ¿vale? Muchos medios tienen un comercial, muchos medios tienen alguien que se encarga de solo de la gestión de las redes sociales, un fotógrafo al que llamar de vez en cuando, si no en plantilla. Es decir, todo eso nosotros no lo tenemos. Y es importante. Cosas raras que hacemos, además, como no es un medio normal, pues a veces veréis, quiero decir, tú a lo mejor te pones a ver la web y ves banners y dices, oh, este banner, pero si tienes, pues a lo mejor muchos banners son de, porque los hemos regalado, porque los hemos decidido a gente que nadie les daría un banner. Quiero decir, Dinamo, que es el taller de inserción social de ACAS, pues, quiero decir, son necesarios, pues nosotros les hemos puesto un banner o al archivo José Ramos Aizviadero, que es una persona que documentó muchas cosas en medios y demás y creó una web, lo digitalizó y nosotros de alguna forma pues facilitamos el acceso desde el Faradio a ello y eso lo hacemos pues porque sí. Incluso de repente cuando llegan determinados periodos pues ponemos el banner de la manifestación y eso es, quiero decir, hay algunas que sí que tenemos relación, pero sobremanera cuando es el 8M, el 25N o el Orgullo, pues ponemos el banner en la sección de movimientos, se queda fijo porque también creemos que muchas veces son días en los que hay tanta programación que cuesta seguirla, ¿vale? O que no puedes dar una noticia de cada cosa, haces una de resumen, pero aún así pues dices que quede fijo y también es una forma de decir, o sea, estamos con esto, o sea, esto no lo haría nadie, o sea, esto no, vamos, no haría nadie ni siquiera muchos medios amigos y demás, esto es una cosa que hacemos, colaboramos en eventos, a veces hacemos algún tipo de intercambio, de que alguien organiza un festival y nos ponen el cartel como medio colaborador y nosotros pues a su vez ponemos el cartel como banner en la web, pues a veces son ayudas que son gratuitas, pero que incrementan la visibilidad de ambas partes, que además vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene sus visibilidades, quiero decir que los organizadores de este festival pues llegan a una gente y nosotros modestamente pues llegamos a otra, pues es una forma de compartir y de ayudarnos en proyectos que suelen ser económicamente precarios muchas veces y bueno, pues cuando no hay dinero de por medio digamos que es más fácil pero viene bien y entonces ese tipo de colaboraciones las hacemos. Ejemplo, vamos a estar y luego en otras con las que nos íbamos a volcar sí o sí, pero el Festival de Cabezón por Gaza pues somos medio colaborador, medio organizador. Cuando os lleguen los carteles los veréis que hacemos. Tenemos, pues otra cosa rara que hacemos es cierta mirada internacional a través de las ONGs con las que trabajamos y de ciertos temas, pues sí que hablamos de cosas que a veces trascienden Cantabria y cómo se hacen desde aquí, pues quizás no debiéramos, pero lo hacemos, ¿no? Todo esto parte de cierta base, que podemos decir ética de valores, ¿no? Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, siempre nos hacemos la pregunta de quién es aquí la víctima, quién es el que necesita ayuda, quién es el que no tiene acceso a los medios y quién es el poder que requiere fiscalización, por definición, ¿no? Entonces, pues esa pregunta siempre está ahí, ¿no? Pues cuando hay un desahucio, pues siempre la víctima, evidentemente, es la persona que se queda sin casa. Y luego se puede debatir muchas cosas, pero el que no tiene casa, esa es la situación extrema de víctima. En un conflicto laboral, la víctima es quien tiene el riesgo de quedarse sin empleo. Es que es tan sencillo como eso. Que parece como muy de perogrullo, pero muchas otras veces vemos discursos en los que no se tiene tan claro. Tenemos siempre una perspectiva muy, muy colectiva, es decir, muy de
de la organización, el movimiento social que de alguna forma esté más implicado en esa causa o de cruzar a gente entre sí. Entonces eso es importante y luego una perspectiva siempre es lo que queremos que se va a quedar fuera. O sea, hay muchas noticias que damos que a veces el criterio es esto no lo va a dar nadie. Incluso, pero no hablo ya de grandes escándalos o grandes temazos o demás, sino iniciativas pequeñitas de alguien que ha montado un proyecto cultural y que manda un correo pidiendo ayuda o te contacta o lo que sea y es que no van a salir en muchos otros sitios. Entonces, esa también es nuestra función, nuestro papel. O sea, digamos que hacemos eso que es importante, ¿no? Y la mezcla al final todo es un poco absurda, porque es un medio que sí que es cierto, que llevamos 13 años, se nos conoce aquí, se nos conoce fuera, y lo mismo entrevistamos a gente, digamos, que es referente o que gente que es conocida, o sea, estas son de estas semanas, ¿vale? A Patricia Simón, que estuvo por aquí, es una periodista que ha estado en mil guerras, súper referente, además con un aspecto muy humano, pues la entrevistamos a Fonsi Loaiza, que está mañana en Torlavega, en octubre, que de hecho quien le presenta en el acto, quien le introduce, es Pablo Moreno, que es nuestro compañero, es parte del equipo del Faradio, y pues hemos hecho una entrevista con él, yo que sé, con Antonio Maestre cuando ha venido, con muchas otras personas que vienen, con Carlos Vandrén cuando vino, ¿vale? Entonces, de vez en cuando en el Faradio, aparte de lo habitual, de la manifestación, de la licitación, de la programación cultural, te encuentras con estas entrevistas, ¿vale? Y de hecho muchas veces me pasa que incluso no las ves en otros medios, a pesar de ser gente de sobrada trascendencia. Quiero decir, hombre, Carlos Bardem no, pero Fonsi Loaiza, que es importante, en toda la semana no, yo no he visto que la haya entrevistado en ningún otro medio y objetivamente es una entrevista importante, quiero decir, más allá de que sea mi agenda. Y a la vez pasa esto con que de repente te contamos el último día de un barrendero municipal cuando se va a jubilar. Y este hombre que lo habréis visto muchas veces por la zona del Ensanche, que es la calle, ¿no? El Mercado del Este y demás, y la Porticada, y además un tipo muy amable, muy buenista, muy querido por la gente. Y el último día que se iba a jubilar, pues quedamos con él para hacerle una noticia de cómo habían sido todos estos años de trabajo limpiando las calles de Santander. Una de las personas que quizás conozca mejor las calles de Santander porque se las ha pasado limpiando décadas y décadas. Pues todo esto a veces convive en una semana del Faradio. Para mí esto era igual de importante que muchas otras cosas. Ya sabéis que los medios, aunque mucha gente, la mayoría de la gente accede a las noticias a través de que te llegue por redes sociales o WhatsApp, ¿vale? Pero aún así hay un código a nivel de medios que es lo que abre, es decir, lo que pones más arriba o lo que pones lo primero, lo que es portada, etcétera. Y eso transmite un mensaje de cara al medio, aunque tú no lo percibas porque solo te haya llegado este enlace, ¿no? Pero, por ejemplo, esta jubilación fue lo más importante del día ese día, y es que para nosotros objetivamente lo era. A lo mejor estaban con el pleno del Parlamento, que no le niego importancia, pero para nosotros esto era, ese nivel de importancia también lo tenía. Una especialización que hemos desarrollado mucho es el seguimiento de las licitaciones, ¿no? De las obras sobre manera en Santander, porque insisto que es un poder que no está tan acostumbrado a la fiscalización, pues cosas que vemos a diario, con nuestro seguimiento, pues se ven de otra forma, ¿no? Y es, por ejemplo, además, o sea, como ya llevamos unos cuantos años, ya digamos que vamos conociendo más cosas de cómo funcionan las licitaciones o vemos cosas que un ojo entrenado ve más, ¿vale? Ejemplo es esto. Eh, Se hizo el mercado de Puerto Chico, ya sabéis que se hizo una reforma, se hizo unas obras porque llevaba muchos años de deterioro. Esas obras las gestionaba una especie de concesionaria, ¿vale? Que a su vez se la contrató a una constructora que es Copsesa, que además es una adjudicataria recurrente del Ayuntamiento de Santander. Y hasta aquí, o sea, quiero decir que Copsesa ni siquiera había aspirado a ese concurso, sino que era un contrato que le había hecho la concesionaria. Pero de repente pasó que en ese mismo espacio se hizo una adjudicación por contrato menor, es decir, sin concurrencia, sin licitación ni nada, y que le recayó también a ellos, ¿vale? Es decir, podrías decir, tiene su lógica porque ya habían hecho la obra del edificio pero el caso es que obtuvo más ingresos de los que ya tenía gracias a un contrato que tiene muy poca fiscalización y que es de estos de dejarte los ojos. Claro, es que es un contrato menor. Claro, pero pues es muy agradecido, pero en un momento de tal, pues 40.000 euros son 40.000 euros, aunque parezca poco, ¿no? O una cosa que yo estoy particularmente obsesionado en las contrataciones públicas con esto es, todos tenemos como muy interiorizado el discurso de la baja temeraria, ¿vale? Cuando hay una contratación pública, lo sacas a licitación y entonces hay empresas que tiran súper a la baja para llevárselo, ¿vale? Y si yo lo saco en 100, de repente alguien dice, pues yo a 50.
y esa tiene más posibilidades de llevárselo. Es mucho más complejo que esto, ¿vale? Porque el concepto de baja, de hecho, depende de las bajas de los demás, ¿vale? Entonces es un juego ahí de a ver qué hacen los demás, a ver hasta dónde puedo forzarlo. Y eso, digamos que durante años eso ha estado muy interiorizado y lo tenemos como muy claro. Hay otra cosa peor en las adjudicaciones, y es cuando solo se presenta una empresa, ¿vale? Porque yo lo he detectado ya en varias adjudicaciones, en este caso es las escaleras mecánicas de Santander, que ya sabéis que además venían de muchos problemas de incidencias que habían salido, entonces, o sea, yo en la batalla de las incidencias, por ejemplo, no me metía porque esa sí que salió en los medios, yo busqué más qué pasaba en la licitación. Y cuando se sacó a concurso para la nueva, pues solo, y aquí esto es lo mismo, solo hubo un aspirante, que en principio no es ni bueno ni malo. Lo que sí que es raro cuando hay solo un aspirante a una licitación es, quiero decir, yo me presento a un concurso, ¿vale? Quiero hacer esa obra. Yo no sé si se van a presentar más o no, eso en principio. Y tampoco sé qué van a ofertar las demás. Las normas de contratación te dicen, cuanto más bajo lo hagas, más puntos te vas a llevar. Las contrataciones se hacen a puntos, ¿no? De 0 al 100, y entonces tú si, si haces la oferta más baja o más económica, es más posible que te lleves más puntos. Pero si en la parte técnica la clavas, incluso la mejoras, también te vas a llevar más puntos. Entonces tú por sistema estás prácticamente obligado por las normas a bajar el precio y mantener la calidad, ¿vale? Y de repente cuando solo se presenta una, que no sabe que no se presentan más, es decir, que cuenta con que hay competencia, nos hemos encontrado con que no ha hecho baja, es decir, con que ha mantenido el precio con lo que le ha sacado el ayuntamiento, y sí ha hecho baja técnica, sí ha rebajado la calidad, ¿vale? Esta es la típica cosa que requiere muchos minutos para explicarlo, pero yo creo que se entiende, ¿no? Es decir, tú estás obligado a competir a la baja en lo económico y a ser perfecto en lo técnico, y de repente, en una adjudicación en la que tú no sabes que no se presenta nadie más, pero te acabas presentando nadie más, pues acabas haciendo, no bajando, es decir, consiguiendo más dinero, y rebajando lo técnico, es decir, ahorrándote dinero, ¿no? Y esa práctica es anticompetitiva, es decir, esa práctica solo la harías pues si sabes lo que va a pasar, ¿vale? O sea, es como, y eso pasa en varias, esto ha pasado en las escaleras mecánicas, que fijaros, es que la oferta fallaba en mantenimiento, en la gestión de las incidencias, ¿vale? En el Parque 2020, que está allí en la zona de Mataleñas, un parque hecho, digamos, como homenaje a las víctimas de la COVID, pues solo logró 60 puntos, es poquísimo. Los concursos se suelen ganar por 80, 90, pero es que no había nadie más. Entonces lo consiguió y su parte técnica era muy mala. El proyecto del campo de fútbol de regimiento se echó a una empresa y encima es que la calidad fue tan regulera que se mezclaron, se reutilizaron gauchos viejos y eso ha salido también en los demás medios, que se manchaban los chavales de negro, que jugaban al fútbol y se manchaban porque es que aquello pues desprendía, ¿vale? Y también, entonces, esta digamos que es una línea de trabajo muy fuerte que tenemos, que cuesta un poco que prenda, igual que la baja temeraria, digamos, ha aprendido más, pero entre otras cosas porque tampoco puedes decir abiertamente otras cosas, ¿sabes? Pero esto, yo qué sé, si lo pasáramos al lenguaje opositor, es como que solo te estudiaras 10 temas de todos, ¿no? Pues algo parecido sería. Entonces, pero vamos. Sí, o sea, ¿Qué pasa para que solo se presenten uno? O sea, los tiempos en los que o sea, en los que se hacen esas o sea, convocatorias, claro, o ¿qué hay específicamente para que ocurra siempre lo pues mismo? puede ser que no sea rentable de verdad, que te digan, Ya. con esta cosa que yo pierdo dinero. Sí, claro, claro, si luego bajan técnicamente y Claro, bajan, ya te estás compensa. cumpliendo, Claro, claro, pero no estás cumpliendo lo que Bueno, se pide en la si vas más convocatoria. allá, incluso hasta que esté hablado en un sitio pequeño como este, esto es una teoría, ¿eh? Una claro, claro. hipótesis, que esté hablado entre empresas, algo te presentas tú y algo me presento yo. Claro, o sea, Que seguro esa es la práctica. cierto turnismo, o sea, quiero decir, Claro, yo tiene que esto, haber en una estos casos que Porque cito, más o menos en un territorio pequeño como este, serán las mismas las que se presenten a casi claro, todo y ya se conocerán. yo aquí en este caso no lo sé, por eso no lo cuento, pero por ejemplo sí que tuve acceso muy detallado al sumario del tema de la dirección ¿no? del funcionario de la Dirección General de Carreteras y todas las conversaciones que le fueron grabadas porque ya estaba investigado y demás, ¿vale? Que todo aquello, yo creo que eso trascendió y ahí sí que había un turno, decía yo me presento a esta, tú no, el propio funcionario le sugería hasta dónde podían tirar la baja, luego nos decía, bueno, luego Es mucho nos más. inventamos un sobrecoste, sí, que ya está Eso o es. si había un contrato que eran cuatro, no, yo qué sé, el mantenimiento invernal y se divide Cantabria en cuatro zonas. Y entonces, pues el tío conseguía hablar con todas las empresas y decir, bueno, pues Rucecam para aquí, API para aquí, Senor para aquí, no sé qué, ¿sabes? Y la Encina para aquí, quiero decir. Seguramente no te
sería interesante el meterse es contratos menores de prestaciones de servicios, con el límite de los 15.000 euros. Ya, Porque ahí hay cada regalito y cada pliego, o sí. sea, seguro. No, y luego muchas veces hay o sea, Bueno, pues que nos da la vida, o claro. sobrecostes, hay sobrecostes que eso os hemos contado, que de repente el proyecto experimenta un sobrecoste. Cuando hay un sobrecoste, en teoría es un incumplimiento del contrato, es decir, el contrato no cumple lo que se ha dicho de lo que cuesta y lo que hay que hacer, salvo que, en ese caso, pues el que ha incumplido el contrato tiene que pagar un tipo de sanción, una penalidad. En Santander nunca, 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 nunca pasa eso. O sea, no hay, es estadísticamente imposible. No hay ningún contrato que se haya incumplido porque el empresario lo haya hecho mal. Nunca, 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 nunca. Siempre hay un informe que dice, es que aparecieron unos cables, es que llovía, es que tuvimos que parar la obra porque era verano y en verano hay mucha gente y las obras son más incómodas. Quiero decir, que todos los motivos por separado tienen su lógica, pero es que nunca, nunca, nunca se ha dicho, es que lo has hecho mal, te has incumplido. Es decir, es estadísticamente improbable, ¿vale? Entonces, y entonces de repente aparece pues el modificado o bien de plazo, que eso es dinero, o bien de gastos extras, que es dinero. Y muchas veces también aparecen eso en contratos menores, aparecen pues eso, pues obras ligadas a la obra. En el MAS pasó, en el Museo de Arte de Santander, pues también hubo adjudicaciones de repente de cosas que podían haberse unido a la obra, pero que se desgajaron y las acabó haciendo la misma empresa que la hacía, que era nuevamente pues esa. Y luego ya están los temas de las prórrogas automáticas eternizadas. Es decir, un contrato tiene, yo qué sé, 4 años más 2 de prórroga. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues es automático. De repente llega el ayuntamiento y dice, pues es que no ha dado tiempo por nuestros servicios técnicos a preparar los pliegos para volver a sacarlo en concurso, entonces lo vamos a dar a la empresa que esté más preparada para darlo, que es la que lo estaba haciendo. Entonces, de repente, esa empresa a lo mejor consigue otros 2 años de prestación del servicio, y ya no estoy hablando solo de una obra, aceras, asfalto, etcétera, sino pues, asistencia domiciliaria, etcétera, y lo ha hecho sin concurso, sin competir, ¿vale? Pues ese tipo de fenómenos pasan, ¿vale? O sea, sí que hay una serie de cuestiones que hacen que no haya tanta competencia real y que al final perjudica sobremanera a las más pequeñas o a las peor relacionadas o a las que menos base tienen, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que son nuestras líneas de trabajo en la parte de investigación, ¿vale? Que a veces son un poco áridas a la hora de contarlas y de explicarlas, pero que son importantes, ¿vale? Más cosas, bueno, pues como llevamos 13 años se puede hablar ya de cierta evolución, ¿no? De la evolución que llevamos. Para nosotros el año 13 tenía un simbolismo muy especial, lo tuvo el 10, pero el 13 mucho más, porque 13 años fueron los que duró el periódico La Región, que dirigió Luciano Malumbres, que fue un periodista que acabó asesinado en las postrimerías de la guerra civil, ni siquiera en guerra fue, sino que fue un par de meses antes. Y bueno, pues digamos que hemos conseguido ayudar más que un proyecto en el que nos hemos claramente inspirados o cuyo legado queremos mantener de alguna forma, ¿no? Entonces, el objetivo, desde luego, esto es que yo algún día me jubile y que haya gente que lo esté llevando y que todo haya pasado sin ningún tipo de tragedia alrededor, porque muchos proyectos periodísticos como el nuestro pues han acabado abruptamente pues eso, por violencia o por acoso judicial o lo que fuera. Entonces, por ejemplo, nosotros la parte judicial la tenemos muy cuidada, nuestras informaciones muchas veces son supervisadas por abogados. O sea, las delicadas sí que las pasamos antes para saber a dónde se puede llegar y no, porque, bueno, pues porque no nos podemos permitir, pues, bueno, todo eso, ¿no? Empezamos o sea, luego a nivel de formatos, empezamos con la radio, o sea, el proyecto inicial siempre fue el Faradio, ¿vale? Sucedió que previamente existía un formato que era Buenos Días Cantabria, que era un programa de radio diario, y ese programa fue clausurado, o sea, fue clausurado, pues que fue cancelado, quiero decir, y vimos cierta reacción de cariño hacia ese programa, en el que uno de los socios, Guillén, de ese programa, del Faradio, era presentador del programa también, y yo colaboraba con ellos y demás, y entonces dijimos, pues vamos a cogerlo ya que tiene una base construida, y desde ahí lanzamos el Faradio, ¿vale? Bueno, todo es más complicado que todo eso, pero bueno, entonces durante mucho tiempo tuvimos la radio, luego lanzamos el digital. Ya desde hace 2 años nos hemos centrado en el digital para poder sacar los nuevos proyectos, ¿no? Al final un programa de radio diario, matinal, que tiene una tertulia y además es complejo, es mucho esfuerzo, esfuerzo también económico, entonces decidimos centrarnos en los que nos hace diferente, que es un periódico digital con una agenda distinta y que podamos tener tiempo también para desarrollar estos proyectos que hacemos, la formación, las colaboraciones, etcétera, ¿no? Sí que hemos visto en estos 13 años de evolución, pues también está pasando
que ha habido cambios, que el panorama mediático hay mucha más concentración de medios, ¿vale? Hay medios muy grandes y muy poderosos y que se han ido agrupando entre sí, ¿no? Quiero decir que si piensas a nivel nacional es que Antena 3 y La Sexta son del mismo grupo, quiero decir, y Cuatro Telecinco del mismo, o sea, y tú crees que son dos medios distintos y todas las implicaciones que tienen, ¿no? Y Cantabria, pues como todo llega de alguna forma, pues también, ¿no? Entonces, eso dificulta ser pequeño. Ser pequeño es mucho más difícil, igual que es, bueno, pues cualquier cosa que estéis pensando, desde un comercio frente a Amazon, un espacio cultural frente a Centro Botín, etcétera, ¿vale? Todo eso está pasando. El panorama mediático en general es más hostil, es decir, los medios son mucho más agresivos que cuando empezamos en todos los sentidos. O sea, es sobre todo el nivel, el mundo nacional, digamos, en la política nacional mediática o sea, es casi la guerra, quiero decir, y los periodistas son soldados. Eso está pasando, ¿vale? Nosotros no es nuestro tono, no es nuestro formato, creemos que se puede ser muy crítico sin ser agresivo, y ahí estamos. Los medios han desprestigiado más. Es decir, nosotros cuando empezamos, nuestro propio medio nació de la necesidad de distanciarnos de los medios, ¿vale? O sea, nuestro medio nació de asumir que en el proceso de desprestigio de todo lo que había, el desprestigio también afectaba a los medios, ¿no? Que se habían centrado en una agenda demasiado institucional o demasiado encorbatada, por decirlo de una forma gráfica, y abandonando otros temas que también estaban, ¿vale? Entonces, todo ha ido a peor y los medios han desprestigiado todavía más en estos años por muchos motivos, por méritos propios, desde luego, pero también por cierta campaña crítica que al final lo que busca es desplazar la atención informativa hacia nuevas formas de comunicar, como pueden ser influencers, redes sociales, etcétera. Y las dos cosas, quiero decir que todas las cosas tienen varias explicaciones y que no voy a ser yo el que diga que los medios son perfectos y las redes lo peor. Al contrario, hay medios horribles, hay medios buenos, en las redes hay cosas muy buenas y cosas muy malas, pero sí que el desprestigio de los medios pues acaba beneficiando a esas formas de comunicación y vemos mucha gente que se informa por otras vías cada vez más y eso también está pasando, ¿no? Entonces eso dificulta también el trabajo desde un medio y como el consumo de noticias o de contenidos, ya de repente hablamos de contenidos, ahora ya todo es contenido, ¿no? Se está mirando más a redes sociales y al formato vídeo. ¿Cuánta gente hay que ya no es que no pinche un medio, o sea, no vaya a ver una vez al día un digital, el Faraday, lo que sea, ni siquiera que lo siga en redes, sino que de repente le llega el vídeo en history de Instagram, en Reel, etcétera, y ese consumo está ahí, vamos, los medios están empezando a estar ahí, es complicadísimo estar ahí, o sea, nosotros tenemos que mejorar nuestra presencia ahí y estamos buscando fórmulas porque es muy complicado, ¿vale? Eso es un poco la evolución. ¿Que cómo nos va? Pues depende de lo que hablemos. O sea, reconocimientos y reconocimientos sociales hemos tenido muchos, o sea, sumamos 5 o 6 premios, ¿vale? Desde que empezamos. El premio de la 11 a Solidarios Cantabria. El Aleguita de Alega, que se da siempre con el tema del orgullo, que eso nos hace mucha ilusión. Libros.com es una editorial nacional que lanzó un premio de periodismo de investigación, cuyo resultado fue la publicación, de hecho, de Expulsados, y lo ganamos en la categoría local. El premio de Derechos Humanos y Cooperación Internacional José Félix García Calleja. Nos hizo mucha ilusión. Humanidad y Medio de Camargo. Esta misma semana una estudiante de prácticas del Faradio ha ganado el tercer premio del concurso de la Asociación de la Prensa de Cantabria para estudiantes de prácticas, ¿vale? Que es un premio que es la primera vez que se hace, que es bonito porque es pues premiar el trabajo que hacen los chavales en verano, pues el trabajo nuestro, que lo ha hecho Inés y que es precioso además porque hizo un reportaje súper trabajado sobre el proyecto de Cantabria por el Sáhara, en Eras, con niños del Sáhara que vienen a los campamentos pero que tienen algún tipo de discapacidad, ¿vale? Pues, pues hizo un detalle de los voluntarios, de lo que se hace ahí y demás, ¿vale? Entonces, eso pues está ahí, está este reconocimiento, el reconocimiento que se traduce también en cuando se nos llama a eventos o a colaboraciones, a que moderemos un foro, una mesa, una presentación, etcétera, ¿vale? Eso ahí nosotros notamos cariño, notamos también mucho cariño pues, en la gente que nos llama para ofrecernos temas o cuando vamos a un sitio, la verdad es que se nos quiere bastante. Capacidad de resistencia, pues sí, ahí la tenemos porque nacimos en plena crisis, que fue la financiera, a la que sumamos pues las dificultades de sacar a un proyecto como el nuestro, en lo económico y demás. Habremos tenido 1 o 2 años de estabilidad o de normalidad, pero de repente llegó la pandemia, que fue un parón brutal, que nos tuvimos que adaptar tecnológicamente. Y que nosotros, quiero decir, que nosotros también éramos seres humanos, que toda la incertidumbre que había de cualquiera, ¿no?
todo el post-COVID, que recordar que cuando, o sea, primero la recuperación tras el COVID, que fue largo, pero de repente llegó la guerra de Ucrania, luego llegó lo de los combustibles, lo de los alimentos, lo del aceite, quiero decir que de repente hubo un momento en que cada 3 o 4 meses había una crisis y eso a todos nosotros nos afecta, ¿no? Entonces, pues, en el momento en que estemos ahora de una inflación muy fuerte, tema de la vivienda, más todo lo que está pasando a nivel político-social, es decir, vivimos en una normalidad en la que no es que nos sintamos cómodos, pero a la que estamos acostumbrados. Nuestros propios perfiles personales son de orígenes muy precarios. Pues está hablando el primero de su familia que fue a la universidad. Pues, mi madre limpiaba casas y cuidaba de personas mayores. Es decir, mis padres emigraron a Alemania, ¿vale? Somos perfiles, quiero decir, que estamos un poco hechos a la precariedad y hemos sido periodistas, que eso siempre es muy precario, ¿vale? Entonces, pues cuesta. Eh, Pagamos las consecuencias de nuestras decisiones periodísticas, ¿vale? Y lo digo con toda la madurez de un adulto, no es un lloro, ni una queja, ni nada, simplemente, pues un medio de comunicación que no da noticias del Racing, que no da noticias de temporales, que no da sucesos, se está quitando muchísimos temas que si veis los medios a diario, pues están en eso, ¿no? No lo hacemos porque lo hace todo el mundo y no aportamos nada, y porque requiere un esfuerzo que nos restaría de hacer todo lo demás que hacemos. Pero es verdad que nos quita pues mucha visibilidad, muchas visitas, muchos enlaces, todo eso se mira. Y pensar eso en pues, otros medios que os llegan enlaces porque sí, pues de estos temas. Hay que decir que aún así, pese a todo esto, tenemos fenómenos de viralidad muy dignos. No, quiero decir que para nosotros publicar una noticia de Mercadona se nos mueve mogollón una noticia de Mercadona, por poner un ejemplo. ¿Vale? O las entrevistas, pues eso, la entrevista de Fonsi Loaiza y los distintos temas que hemos dado a raíz de su libro y demás, pues 500 compartidos y tal. Es decir, que no estando en lo viral tradicional o en lo mainstream, pues tenemos muchas cosas que se mueven bastante, ¿vale? Y eso es interesante y estamos teniendo un pico de crecimiento en redes sociales, que eso es importante también. Y, o sea, pues es muy posible que acabemos el año con 10.000 en Facebook y casi 5.000 en Instagram, ¿vale? Y todo esto es ponerlo en el contexto de sin una cabecera nacional que te traiga gente y a puro pulso y sin tener un creador de contenido o un gestor de redes que lo adapte y lo ponga bonito, ¿no? Eh, Quizás a veces no estemos en el Ateneo, en determinados foros más institucionalizados, pero sí que tenemos muchísimo cariño de la gente y luego en estos años nos han querido, bueno, nos cerraron la radio, o sea, eso yo no sé si lo recordáis, pero sí, la radio hemos pasado por distintas. Estuvimos primero en Mix FM, que era cuando se hacía Buenos Días Cantabria, ¿vale? Luego hicimos un cambio a Azul FM y esa experiencia salió fatal. Salió fatal que cuando íbamos un día a trabajar nos cambió la cerradura, no pudimos seguir, nos quedamos sin el programa, no teníamos el digital, veníamos de contar determinadas cosas que no terminaban de gustar, un desacuerdo tremendo, bueno, muy, en fin, no quiero recrearme, ¿vale? Eso pasó hace sus 10 años o algo más a lo tonto. Y luego ya pasamos a Arco FM, que es donde más a gusto hemos estado y donde más cómodos hemos estado, gente de nuestra edad, de nuestro estilo, nada, muy bien. O sea, digamos que hay un momento que decidimos dejar de estar para centrarnos en el digital, para centrar esfuerzos y demás. Pero bueno, hemos tenido, yo sufrí una agresión física una vez, la que me tuve que defender en los tribunales, nos han querido denunciar en varias ocasiones, judicialmente. Nada, luego os pongo, pues también nos hicieron una pequeña encerrona en una emisora de radio en la que nos quisieron hacer como una entrevista falsa sobre un tema, pero sin avisar y de repente cuando yo dejé de estar ahí me dijeron, bueno, ya se lo diremos en persona, le haremos una visita a su casa, ¿vale? Ese tipo de cosas. O sea que, bueno, que tiene lo suyo también, ¿vale? Tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos queda adaptarnos muchísimo al lenguaje vídeo, ¿vale? Mejorar, o sea, que nuestros contenidos lleguen a estar en vídeos también, no sé de qué forma, si con inteligencia artificial ya sería con un colaborador, pero ahora mismo no tenemos esa capacidad, pero conseguir que igual que tú ves vídeos de gente contándolo del mercado de Puerto Chico, pues que estuviéramos nosotros contándolo. Eso es uno de los grandes retos, porque ahí es donde está la gente, es donde está la gente. Pero eso no puede hacerse a costa de reducir el propio periódico, ¿vale? O sea, no podemos solo hacer vídeos y no hacer la noticia, ¿vale? Rejuvenecer otra vez la agenda. Hemos detectado una cosa que es buena y mala a la vez. Os pongo un ejemplo muy gráfico. Europa Press, donde yo trabajaba,
o sea, las agencias son muy, muy institucionalizadas. Es muy la convocatoria, las instituciones, gobierno, ayuntamiento, patronal, sindicatos, sucesos, tribunales, datos del paro, etcétera, ¿vale? Y eso es así. Y de repente ahora se está ideando mucho la agenda. El otro día de repente mirando, vi una información que estaba publicada en un medio, vi que estaba firmada por Europa Press y era una de las acciones del Colegio Cisneros, de ocupar la calle durante un día a la semana con bicicletas y los críos y demás para... Es decir, eso sería impensable, iba a hacer una cosa tan... Iba a decir hippie, entendedme, en los años en los que estuve yo. Es decir, se ha rejuvenecido en general la agenda, pues yo creo que un poco en parte por nuestra existencia, al testar en nosotros que hay temas de los que se podía hablar y no pasaba nada y que también eran interesantes, y yo creo que ahora los medios son un poco más variados en cuanto a contenidos, eso está bien, y eso a su vez nos obliga pues a seguir buscando cosas. En el medio rural están pasando cosas muy chulas, en los pueblos de Cantabria, mucho asociacionismo, hay chavales haciendo cosas muy interesantes que yo creo que hay que abrirles hueco en los medios y que no saldrían en otros. Entonces eso sí que tenemos que hacerlo. Fallamos también en opinión y análisis, no nos da la vida para hacer ese tipo de noticias de repente de pues un editorial, un texto un poco más de opinión, ¿no? Estamos un perfil muy periodístico de pues eso, de licitaciones, manifestaciones, agenda cultural, etcétera, pues a veces nos falta hacer un poco mejor esa parte, ¿no? La parte de análisis, de opinión, de editorial, de demás. Pues eso lo tenemos que mejorar, explicar mucho más lo que hacemos, que somos un medio, pero que somos un medio distinto, basado en la comunidad. Muchos de los temas que planteamos tienen que ver con nuestros socios o con nuestra gente, y eso es súper bonito. O sea, es un medio que a veces es... O sea, si lo veis hoy, o sea, hoy es un día muy, muy... O sea, nos ha llevado mucho curro a hacerlo y a ver si consigo que lo veáis entero. Pero estamos abriendo, que nadie abriría con esto, pues con la presentación de las memorias de Isabel Tejerina. Isabel Tejerina es que era socia nuestra. Nos venía la tertulia, ¿vale? Entonces se ha presentado el libro, pues hemos estado en la presentación, previamente hemos entrevistado a los editores del libro, ¿vale? Aprovechando la visita de Fonsi Loaiza, que ha escrito un libro sobre las grandes fortunas de España y su influencia, pues nos hemos quedado con las partes del libro las que cita a la que nos afecta, que es el Banco Santander. Pues tenemos todo un bloque con eso. Temas de memoria democrática, para nosotros es importante, pues es la declaración de la Almadena como lugar de memoria. Si os cuento un secretito, en su momento hubo gente que nos pidió a nosotros ideas de por dónde podía haber una declaración de lugar de memoria en Santander y modestamente sugerimos que al final es el que ha ido fructificando por distintas vías. Quiero decir, hay un campo de concentración, pero ahí actúa la barraca, y la propia WIN tiene un origen, pese a ser un palacio, en la historia de la WIN, es que la propia WIN de hoy reconoce que su año cero es la Universidad Internacional de Verano, creada en la República. O sea, la WIN, cuando celebra sus 90 años, no los celebra en 1950, 60, cuando nazca, cuando nace la WIN con las letras WIN, los pone en la Universidad Internacional de Verano, en 1930, y si no es 32, es 33, ¿vale? Y con las reacciones a eso, o la apertura de un nuevo espacio en Santander, que es el Ágora Solidaria Luis Toca, que está en Juan 23, por cierto, en mi antiguo barrio, y que se está inaugurando en estos momentos también. Seguro que mucha gente en común, ¿vale? Luego la agenda cultural, pues fijaros, una entrevista a un grupo que se llama ASMA, que además la ha hecho un colaborador nuestro, una crítica, digamos, un poco más teatral a las funciones del Palacio y Festivales, a la Semana del Palacio, que también, digamos, tenemos un colaborador para teatro y un colaborador para conciertos, que además son iniciativas de ellos que se ofrecieron a ayudar y aportaron eso que no llegamos. Estamos muy contentos con las crónicas de Subterránea porque van a los conciertos y los cuentan, que eso no lo haríamos, fallamos por ahí, y además siempre con la perspectiva de gente que muy posiblemente no saliera en otros sitios, ¿no? O un premio para Juan Mabrún, que es un abogado, autor teatral que va ganando premios. Es decir, estas cosas. Y luego, bueno, por supuesto, la sección de movimientos, de asociaciones, pues eso, pues bueno, con entrevista a Amnistía Internacional, que ha estado el máximo responsable estos días, que esto ya, o sea, que esta ha sido la entrevista fuerte de la semana, varias cosas de ONGs, un premio que le han dado a una realizadora cántabra, Lucia Venero, por un cortometraje, un documental que ha hecho para una ONG que se llama AIDA, que es la que tiene la librería solidaria. Esto precisamente de los amigos de Keep Media, pues una huelga que se están haciendo en Dakhla, que es Sáhara Occidental, territorio ocupado, donde a la hora de trabajar en el puerto, que es un puerto potente,
no se tira de saharauis, se tira de marroquíes. Es que les están ya privando hasta del trabajo, entonces están poniendo en evidencia, ¿no? La charla del otro día, trabajadores sociales, el caso de Héctor, que es un chico de Gama que hace ya varios años le desahuciaron. Además había su familia, que su madre era muy mayor. Venía una historia muy compleja con prestamistas de por medio. Además, bueno, con la crisis, con muchos problemas de salud, fue todo muy duro y ha conseguido una pequeña victoria judicial porque él sigue peleando tanto por recuperar la casa como por lo menos tener la capacidad de contar su historia y que se sepa. Y es que le había puesto carteles contando lo que había y le habían de repente denunciado a él por poner los carteles. ¿Vale? Y incluso le habían un poco hostigado con ese tema, entonces la justicia ha dicho que tenía derecho a hacer eso, que faltaría más, que encima es que es literalmente la persona que se ha quedado sin vivienda, ¿no? Entonces, pues un poco así estamos, ¿no? Pues veis, pues algunos de estos anuncios, por ejemplo, pues la Central, pues es un espacio de Navajeda que nos gusta mucho y que es una colaboración que hacemos, pues eso, porque a veces pensamos más allá de dinero, ¿vale? Entonces, hoy el Faradio está muy así, ¿vale? Esto, a ver si... Sí, es que el cable depende de cómo lo ponga. ¿Sabes? Tiene esta particularidad el cable. Es una cosa mía esto. Ahora ya está bien. Pero es una cosa estrictamente mía. ¿Vale? Entonces, cosas que nos siguen quedando por hacer. Pues eso, más estar en los sitios. Simplemente contando lo que hacemos. Conseguir ampliar el equipo. Y estamos pensando en que tiene que entrar por gente joven. Formarnos un poco más en gestión de proyectos. Es algo en lo que yo me doy cuenta de que estamos fallando a la hora de presentarnos a convocatorias y demás. Pues llevo una racha de varias que no consigo acertar, pues porque está muy profesionalizado. Y alguna cosa distinta. Pongo aquí la lápida de Rafael Rodríguez Rapún, que es el secretario de La Barraca, la última pareja de Federico García Lorca, está enterrado en Ciego. Estamos escribiendo una biografía suya, una biografía sobre su vida, que no estaba escrita aún. Digamos, estamos recuperando la memoria y bueno, pues eso está cogiendo cuerpo, más algún otro proyecto personal. Así que un poco en esas estamos. Quiero decir, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Lo malo y lo que nos queda por hacer, nuestras limitaciones, que pues dificultan hacer muchas cosas, de qué forma se nos puede ayudar, de qué forma podéis ayudarnos y, ¿no? Que cada semana nos dicen que es necesario lo que hacéis, cómo nos gusta, si no estuvierais, pues habría cosas que nos saldrían. ¿Qué puedes hacer por ayudarnos? La primera es leernos, ¿no? Entrar en el Faradio o entrar en las redes sociales y leer nuestros temas, ¿vale? La otra es mover los enlaces simplemente. Cuando te guste algo de lo que leas, mueves el enlace por tus grupos de WhatsApp, por tus redes sociales. Eso es una cosa muy buena que además ayuda, digamos, a airear un poco el algoritmo y a airear las redes y a que haya un contenidos un poco más diversos. Seguirnos en nuestras redes, a lo mejor te llegan las cosas sin estar pendiente. Pues si de repente nos sigues en Instagram, en Facebook, en Twitter, etcétera, pues bueno, pues en el canal de Telegram, pues también te van a llegar nuestras noticias, que van a ser, pues eso, mucha licitación, mucha agenda cultural, mucha agenda de movimientos sociales, muchos proyectos de investigación e iniciativa, bueno, pues bastantes cosas, pues de ahí. Si puedes, si tienes capacidad, somos conscientes de que el dinero de la gente es muy sagrado, hacerte socio. Son 8 euros al mes, lo hacéis desde la web, elfaradio.com/hazte-socio. Hay dos fórmulas, por PayPal, que se hace, digamos, más automáticamente. PayPal, además, ya no te pide ni tener cuenta en PayPal, con dar un correo electrónico, luego te piden el número de cuenta. Tarjeta, ni siquiera de cuenta, de tarjeta, lo metes y se hace solo, pues puede ser mensual o trimestral o semestral el pago, ¿vale? 8 euros al mes. PayPal le suma una comisión, ¿vale? Que hace que se le vea hasta los 9 y pico, ¿vale? Hay gente que lo prefiere porque es como más cómodo. Que digamos que se te hace muy costoso ya por la comisión o no te gusta PayPal o lo que sea, transferencia bancaria. Entras al Faradio, está la cuenta bancaria, haces una transferencia y tú decides, la haces mensual, trimestral, semestral, un año de golpe. Hay gente que lo hace, nos avisas, oye, Oscar, hemos hecho este ingreso, me mandáis un correo, me escribís y ahí queda registrado y es una ayuda muy buena para nosotros porque todo lo que no va a entrar en la vida por una concesionaria del ayuntamiento, pues es lo que vamos sumando por esos. Más formas de las que nos podéis ayudar, pues si estás en una asociación, tercer sector, ONG, etcétera, en una entidad, en una organización, pues podemos sentarnos a hablar de proyectos de colaboración. Decir, mira, Oscar, necesitamos mejorar nuestra difusión, podemos hacer esto o esto, y se habla. O nos vamos a presentar una convocatoria, podemos sumar por aquí, ¿vale? Si estás como profesor en un colegio o instituto, si eres o bien profesor o bien del equipo directivo, si estás en un AMPA, también podemos hablar de los talleres de formación sobre bulos, lenguaje de odio, desinformación. Sabemos que a muchos de vosotros os preocupa bastante ese tema. Podemos trabajar de una forma muy localizada, sobre todo antes de que pase,
Los talleres son muy prácticos, con ejemplos reales, con, con dinámicas participativas, sobre todo para los más pequeños. Nos adelantamos, sobre todo en primaria, al momento en que tienen el móvil, el primer móvil, y les damos algunas pautas de cómo funcionar con él. Les hacemos entender un poco cómo funcionan los medios para que detecten las cosas que están bien o mal en medios y redes, ¿vale? Y luego, por supuesto, si tienes una empresa, un negocio, algún proyecto así, o conoces a alguien que la tenga, pues también podemos vernos y hablar de eso. Son las formas de un poco que podemos tener de ayudarnos. Nosotros ofrecemos visibilidad, nosotros necesitamos estabilidad, son tiempos complejos, partimos de una base menor en el sentido de que somos más pequeñitos y tenemos menos cobertura alrededor. Tenemos una cosa muy buena, que es una comunidad que nos quiere mucho y nos respalda y que hemos conseguido pues cierto reconocimiento tanto social como profesional y periodístico. La gente, incluso fuera de aquí, conoce el Faradio. Entonces, pues bueno, eso es en lo que estamos, en hacer algo distinto y sobre todo en ayudarnos entre nosotros, que yo creo que es una cosa que siempre va a ser bueno para todos los que estamos haciendo algo distinto, y entre ellos gente como vosotros aquí en el Centro Cultural Eureka, donde estamos muy a gusto y que seguimos mucho vuestra actividad. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención todo este tiempo.